Y buenos días. Y precisamente para hablar de esto que ha decidido el juez Fernando Silva sobre el tema del Metrobús en Reforma, hemos buscado a Ramón Ojeda Mestre. Ramón es fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y bueno, pues evidentemente estamos siguiendo muy de cerca, Ramón, lo que se promovió a partir de esta fundación, a través de esta academia, perdón, y de lo que esto significa. Gracias por tomarnos la comunicación, este enlace vía Skype para este programa de Noticias en Vivo. Buenos días y bienvenido, Ramón. Muy buenos días, Carmen, a ti y a todo tu teleauditorio. ¿Cómo empezó la historia? Ramón, cuéntanos. Un numeroso grupo de vecinos se acercaron a nosotros por diferentes vías para pedirnos consejo, asesoría de qué se debería de hacer para tratar de evitar que se siguieran cometiendo tantos errores en el proceso de la licitación, del diseño, de la selección de autobuses y del proyecto de la línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma y otras arterias. Nosotros empezamos a tratar de recabar información, nos fue sumamente difícil, ha sido sumamente tortuoso por la cantidad de violaciones en que han incurrido el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte del Metrobús, pero finalmente, bueno, con lo que pudimos conseguir, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, a través de nuestro actual presidente, Rolando Cañas Moreno, con el auxilio de la licenciada maestra Diana Ponce, presentamos la solicitud de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Le fue asignado al azar al juez octavo de distrito y nos concedió, aceptó la solicitud de amparo con los argumentos que dábamos, con los elementos que presentamos, y finalmente concedió la suspensión provisional primero y el día de ayer la suspensión definitiva, Carmen. ¿Esto qué significa? ¿La suspensión definitiva representa que no se va a llevar más a cabo la obra o estamos a la espera de la resolución del fondo del amparo? El juez, con mucha sabiduría, ordena que se detenga todo para que pudiera presentar el gobierno de la Ciudad de México sus pruebas, sus argumentos y nosotros también. Cabe decir que a raíz de esto han estado apareciendo muchísimas más cuestiones que nos han reportado los vecinos, fotografías, documentos, violaciones al procedimiento, e incluso las características de los metrobús, de los autobuses mismos que nos han sido pues proporcionadas, son ilegales y técnicamente rechazables. El hecho concreto es que el próximo mes el juez dictará su sentencia ya definitiva, y bueno, definitiva por lo que toca al juzgado octavo de distrito, y la podrá impugnar tanto la Academia Mexicana de Derecho Ambiental como el propio gobierno de la Ciudad de México, si así lo deseara. Bueno, has mencionado que esto empezó con un conjunto de solicitudes de vecinos sobre las preocupaciones que estaba generando el propio proceso de licitación y el proyecto mismo, y hablas de violaciones. ¿Puedes enlistar qué tipo de violaciones se han identificado por parte de ustedes y los vecinos? Se identificaron varias que los vecinos nos han estado pues insistiendo. Unas de ellas son, por ejemplo, la consulta que no se hizo, la publicación de la propia licitación fue totalmente irregular. Las leyes violadas son las de transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas. Por no hacer público el proyecto ejecutivo, no lo hicieron público el proyecto, más que mucho después. Luego la violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Leyes y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, por carecer del visto bueno del INBA, del INA y del Consejo de Salvaguardia. La violación de la Ley de Movilidad en el artículo 46, porque no hay la consulta pública obligatoria a las comunidades impactadas. Todo esto lo fueron ellos subsanando después a trompicones o tratando, pero ya la huella de que había sido ilegal ya estaba totalmente acreditada. La violación del régimen patrimonial, de la ley del régimen patrimonial y del servicio público, que concesiona espacios publicitarios en mobiliario urbano, se contrapone a la protección de
de monumentos e inmuebles catalogados, la violación de ley ambiental de protección a la tierra, la violación de ley ambiental de protección a la tierra por la instalación en el bosque Chapultepec con una vocación de bosque urbano, la tala de árboles, luego el confinamiento. Voy a tratar de explicarlo rapidísimamente. El confinamiento de un carril implica que los vehículos que circulan o circularían por ese carril confinado solo para el Metrobús tienen que pasar a engrosar el aforo vehicular de los otros 2 o 3 carriles que quedarían libres. ¿Y qué es lo que sucede? Si suponiendo que tengamos 100 vehículos en cada uno de los 4 carriles, le quitas los 100 del microbús, aparentemente subirías el 25% de 100, pero no es así. Cuando tú los agregas, se potencializa. ¿Por qué? Porque quedan 100 carriles que serían 300, es decir, aumentas a los 300 de los 3 carriles el 33%, y así sucesivamente. Es decir, el daño ambiental al ralentizar el tránsito vehicular, pasar de 19.4 a 14.2 kilómetros por hora y dejar a un autobús que lleva 82 pasajeros sentados y 40 de pie en el mejor de los casos, entonces el daño ambiental que generas a esa frágil zona es mucho mayor que el beneficio ambiental de circular 100 y pico de pasajeros en ese autobús de doble piso. Autobuses que, por cierto, son viejos, no están preparados para la altura de la Ciudad de México, están probados en el Altoona, Pennsylvania Center of Transportation, y que son de hace 10 años. Donde han probado esos autobuses o donde han utilizado por ejemplo, en Washington, en Las Vegas, lugares muy bajos. Aquí son 2.240 metros sobre el nivel del mar. Esos autobuses de doble piso con mucho peso y de diésel, lo único que van a hacer es emitir más óxidos de azufre a la atmósfera. En fin, todo eso se lo he explicado a Guillermo Calderón, pero ellos ya están atrapados, ya tomaron una mala decisión y se han empecinado en llevarla adelante. Todos los vecinos... Perdón. Sí, perdón que te interrumpa, Ramón Ojeda Mestre, porque estás mencionando a Guillermo Calderón, director general del Metrobús, y bueno, tal como te lo comentamos, lo invitaríamos también para escuchar a Guillermo Calderón, y él está en la línea, y estoy en el entendido de que estamos de acuerdo los tres en poder conversar sobre este tema y poder contrastar lo que estás diciendo, Ramón, sobre este proyecto que, bueno, pues a este juez suspendido de forma definitiva la construcción del Metrobús, y bueno, pues estamos a la espera de la resolución misma del amparo, pero has dicho una serie de cosas importantes y me gustaría, si no tienes inconveniente, Ramón, que incorporáramos a Guillermo Calderón para que diga en su defensa, bueno, lo que tenga que decir respecto a este proyecto, si te parece bien. Desde luego que yo respeto mucho a Guillermo Calderón, lo estimo, pero siento que tenemos puntos de vista distintos en esta ocasión. Evidentemente que los tienen distintos y los queremos contrastar para que el público pueda tener la mayor información posible de este proyecto tan importante para pues la principal avenida del país, para no darle vueltas lo que significa Paseo de la Reforma. Gracias, Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metrobús, por tomarnos la comunicación y enlazarte a este encuentro. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Saludo a tus invitados. Bueno, pues estamos con Ramón Ojeda Mestre, el fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, y bueno, pues estamos frente a esto, Guillermo, que es la suspensión del juez Silva sobre el Metrobús en Reforma. ¿Qué tienes que decir como director del proyecto? Primero, decir que esta suspensión definitiva tiene, como señala la resolución, un efecto temporal. Es un efecto temporal mientras se revisa el fondo del asunto y se resuelve el juicio final de amparo. Nosotros, por supuesto, en el gobierno de la ciudad, encabezado por la Consejería Jurídica, vamos a combatir esta resolución en las instancias legales correspondientes. Acataremos el mandato que señala hoy el juez de parar las obras, pero lo vamos a combatir en las instancias legales correspondientes y lo vamos a ganar. Y te digo por qué, Carmen, porque el proyecto de la línea 7 de Reforma es, dicho sucintamente y esencialmente, la sustitución de 180
autobuses viejos, obsoletos, de una tecnología que se denomina Euro 2 y que no tienen accesibilidad y que no tienen una regulación en su operación cotidiana, sustituirlos por 90 autobuses de altísima especificación ambiental, son especificación diésel Euro 6, es la especificación que está hoy día saliendo en Europa y en Estados Unidos, y que va a tener como consecuencia ambiental directa la reducción. Cada vehículo emite 90% menos óxidos de nitrógeno que los autobuses que hoy circulan, 90% menos partículas de las que hoy emitan esos autobuses, y en su conjunto habrá un beneficio ambiental de reducción de 19,000 toneladas de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático en lo que eso es Reforma. Eso es en lo que toca a la parte tecnológica. El proyecto es esencialmente un cambio tecnológico, tecnología obsoleta por tecnología moderna. Los autobuses son la última generación de autobuses en su tipo. El fabricante de los autobuses es un fabricante británico, es el mayor fabricante de estos autobuses en el mundo. Los fabrican no nada más para Reino Unido, sino para Hong Kong, Singapur y otras partes de Asia. ¿Por qué escogimos este autobús? Escogimos este autobús porque reconociendo lo emblemático que es Reforma, la carencia que hoy día tiene es tener un transporte de calidad digno y a la altura de lo que hoy representa Reforma. Un autobús de doble piso, a diferencia de un autobús convencional de un solo piso, pueden ir en él 7 de cada 10 pasajeros sentados y solo 3 de pie. En un autobús convencional la relación es la inversa, 3 van sentados y 7 van de pie. Queremos un servicio de altísima calidad para Reforma, aire acondicionado, 6 cámaras de videovigilancia conectadas a nuestro centro de control y nuestro centro de control en coordinación con el C5, donde se ven todas las cámaras de la ciudad y se vigila todo el entorno de lo que son los corredores. Es por eso, además y fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de 130,000 usuarios diarios hoy día en Reforma, que hacen en un trayecto entre Indios Verdes y el periférico cerca de 2 horas. Nosotros, al usar un carril confinado, garantizaremos ese traslado en 55 minutos. Y con respecto al otro comentario sobre que el carril confinado provoca mayor congestión, las evidencias están también a la luz. Hoy, si nos ubicamos a la altura del Ángel de la Independencia, está el camellón central prismático, después vienen 3 carriles para automóviles y un carril para el transporte público, viene el camellón lateral arbolado, un carril de servicio y la ciclopista. Nosotros tomaremos el que hoy está designado para el transporte público, que es el carril derecho de la sección central. Ahí, en forma irregular, hay automovilistas que hoy lo usan, pero también en forma irregular, el transporte que hoy circula hace paradas en cualquier punto y hace rebases, provocando la congestión y el detenimiento de los automóviles privados. Pero si así fuera, Carmen, estamos en una sociedad democrática. El 70% de los usuarios de la vialidad del corredor Reforma, el 70% van en el transporte público. ¿A quién hay que preferenciar? Me pregunto. ¿Al 70% que va en transporte público o al 30% que va en automóvil privado? ¿Qué dices, Ramón Ojeda Mestre, a lo que nos plantea Guillermo Calderón, pues en contraparte a lo que has planteado tú en una primera intervención? Insisto en que respeto mucho a Guillermo, te diré que lo quiero, lo aprecio como amigo, lo conozco como servidor público, pero siento que lo han mal informado. Los autobuses que nos está vendiendo, que nos está sugiriendo como una panacea, son autobuses viejos que fueron probados hace más de 10 años en
en Pensilvania, en el Altoona Penn Transportation Center. Ninguno cumple con las normas, ni siquiera de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Estos de la empresa Alexander Dennis, que se fabrican en Escocia, apenas se fabricaron 6 que van llegando, son distintos a los que nos han presentado aquí en México. Son autobuses que consumen diésel y que generan óxidos de azufre, que son mucho más contaminantes que el ozono. En relación a su criterio de que hay que privilegiar al 70%, desde luego en eso estamos totalmente de acuerdo, hay que privilegiar al transporte público, pero un transporte público adecuado. El hecho de que le quiten un carril a Paseo de la Reforma no solamente viola los criterios ambientales, sino que viola también, además de que lo hicieron con muchísimas ilegalidades e irregularidades en el proceso, incluso de la licitación misma para la compra de los vehículos estos viejos que tienen más de 10 años, y que ninguno, absolutamente ninguno de los autobuses de estos Enviro 500 o Euro 5 los puede consultar cualquiera en internet, ninguno funciona a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Insisto, están en Las Vegas, están en Manhattan, están en Seattle, pero ninguno a esta altura del nivel del mar. No han sido probados, y cuando llegue uno, procuraremos que la universidad y algún centro de verificación confiable de ese tipo pueda comprobar lo que estamos diciendo. Pero adicionalmente a ello, el juez de distrito, que es la verdad jurídica en un Estado de Derecho, ellos la tienen que acatar. Y el juez ha dicho que violan los criterios que señalan que Paseo de la Reforma es patrimonio histórico, que el bosque de Chapultepec es un patrimonio natural, cultural, natural y bosque urbano, y que estos criterios que decimos que recargar el tráfico, el aforo vehicular en los 2 o 3 carriles restantes, aparte que andan ahora modificando arbitrariamente, que si la fuente de petróleos a contentillo y con la negociación de unos cuantos, el trazo de la ruta original que nos dieron a conocer extemporáneamente. Si ahorita le preguntamos a cualquier servidor público o a cualquier ciudadano que nos diga cuáles son las características de los autobuses, ninguno las va a poder decir. Tiene que ir a internet, tiene que ir a andar buscando, investigando y entrando a la página de Altoona, Pennsylvania Transportation Center, para saber cuál es la realidad. Se hicieron las pruebas hace 10 años, cuando la tecnología era totalmente distinta. Hace 10 años, en 2005 y en 2008 se hicieron las pruebas. No hay pruebas recientes de estos adefesios que nos están queriendo meter para hacer un negocio con la publicidad interior y con la publicidad exterior. Y ambientalmente, insisto, es negativo, porque el daño que hace el óxido de azufre que están soltando y la recarga, la ralentización del tráfico. No hablo de cuestiones sociales, no hablo de cuestiones de movilidad, hablo de cuestiones de contaminación ambiental. Es más dañino desde el punto de vista de la salud y la contaminación al aire, y en una ciudad que han tolerado el gobierno de la Ciudad de México que tenga 200 días al año fuera de la norma, 200 días al año fuera de la norma en materia de contaminantes atmosféricos, y por más de 1 hora cada uno de esos 200 días. Sí, llevamos 1000 días con este gobierno fuera de la norma de contaminación atmosférica, y ahora la quieren agravar. Bueno, pues que tome el juez y la ciudadanía la decisión correspondiente. Nosotros ya cumplimos con presentarlo a que determine el poder de la Suprema Corte de Justicia este asunto. Sí, efectivamente, está en manos del Poder Judicial, pero vamos a escuchar a Guillermo Calderón como director del Metrobús a todos estos planteamientos. Guillermo, ¿qué dice respecto al tema de que no solo son viejos los autobuses, sino que son inapropiados para la Ciudad de México? Sobre ese punto, ¿qué dices, Guillermo? Totalmente falso, Carmen, totalmente falso. Es el mayor y mejor productor de autobuses en su tipo, es un fabricante británico. Los autobuses se están haciendo en Escocia. ¿Son nuevos? Cumplen con una norma ambiental que se acaba de emitir por la Comunidad Europea, que es la norma Euro 6, que requiere un diésel de ultrabajo azufre, que son muy bajas en emisiones. Por supuesto, eso es una total falsedad.
o desinformación en el mejor de los casos. Guillermo, déjame, te interrumpo. Guillermo, un segundo. Dime una cosa, a ver, porque ya no entendí. ¿Son nuevos los autobuses? ¿Los están haciendo ahorita? ¿Son nuevos? Claro, se están fabricando actualmente en la planta de Edimburgo y son la producción de última generación, son unos autobuses espectaculares. Y sobre la otra cosa incorrecta que dice el doctor Ojeda Mestre, de su desempeño a la altura de la ciudad, también está en nuestro portal, porque hemos venido estudiando reforma desde hace 2 años, está dicho y están a la vista y disposición de todos las pruebas. Ya trajimos ese autobús a operar en México hace 2 años, estuvo operando en nuestro corredor de la línea 4, que es la forma semejante a la que va a operar Reforma, y el mismo Reforma, con espléndidos desempeños en cuanto a su potencia y en cuanto a sus consumos de combustible. Entonces, todo eso es totalmente una falsedad. Y regresando a la esencia del asunto, que es ¿qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en mejorar la carpeta de rodamiento del carril de Metrobús. Esas son las obras que se están haciendo. No hay ninguna intervención ni ninguna agresión a las áreas natural protegidas del bosque de Chapultepec, ninguna, en absoluto. El proyecto está ahí a la vista, ni antes ni después ha pretendido el proyecto alguna intervención en el bosque de Chapultepec. No hay ninguna intervención en ningún monumento histórico, ninguna de las glorietas, en ninguna de las estatuas laterales del carril central, en ninguno de los jarrones, en ninguna de las bancas. Hemos tenido el acompañamiento de Lina a lo largo de estos meses para ubicar la mejor posición de los parabuses. Entonces, ha sido el proyecto muy cuidado. Y te reitero, Carmen, el proyecto, dicho sucintamente, es una sustitución tecnológica. 180 autobuses viejos, obsoletos, por 90 autobuses espectaculares de una especificación muy exigente que está a la vista, y además, como bien dice el doctor Ojeda Mestre, está aprobado por los protocolos que se tienen establecidos en la ciudad de probarlo con el Instituto Politécnico Nacional. Una cosa, Guillermo, varias cosas, Guillermo Calderón. Aprovecho este momento para preguntar, a ver, sobre el asunto del medio ambiente. Hay tala de árboles, tú dices, no en la zona de Chapultepec, pero talaron árboles en lugar de trasplantarlos, por ejemplo. Ese es uno de los señalamientos que se hacen en las redes, por ejemplo. Hay videos, hay imágenes de árboles ya muy grandes cortados en vez de trasplantados. Cuéntanos qué han hecho con eso. Sí, hay todos los procedimientos se han cuidado. Por supuesto, uno de los obligados por la norma es a tener una manifestación de impacto ambiental. En este estudio de impacto ambiental se dictaminó y se autorizó el retiro de 383 árboles, fundamentalmente en la zona de Ticomán y Misterios, no en el Paseo de la Reforma. Ningún árbol emblemático de porte importante se va a retirar de Reforma. Es en la zona de Misterios, Ticomán, y ahí ya se han hecho 118 retiros de árboles. Pero talados, ¿no? Talados, lo que vemos es que son talados en lugar de trasplantados. Sí, ¿se tenían que talar? Sí, se tenían que talar. De estos árboles que se han retirado y de los que están autorizados. No, la pregunta, Guillermo, es si no sé, perdón, que te interrumpa aquí. El 40% son árboles enfermos o no aptos para la ciudad. Bueno, ese es el tema aquí, que varias de las imágenes que impactan más es que se ve efectivamente árboles ya muy grandes, gruesos, talados, que no había posibilidad de trasplantarlos. Los árboles de ese porte no resisten, desgraciadamente, su trasplante. Sin embargo, hay una medida de compensación muy importante. Por cada 60 árboles que se derriben, hay que plantar 300 árboles. Entonces, una proporción casi de 5-1. Y árboles, me refiero a árboles, no ramitas, como se usaba en otros tiempos. Árboles de porte de entre 4 y 6 metros que sean aptos para la zona. Estamos hablando de magnolias y otro tipo de árboles. Además,
hay una compensación de 15 millones al Fondo Ambiental para que desarrolle, elabore e implante en la zona proyectos de beneficio ambiental, y una tercera medida de compensación son 18 millones de pesos para reponer arbolado en todo lo de las zonas donde se hayan hecho los retiros. Guillermo Calderón Aguilera, director general de Metrobús, déjame retomar algo de lo que dijo al principio Ramón Ojeda Mestre antes de que tú entraras a esta conversación. Él le planteó que hay varias violaciones y una de ellas fue la siguiente: no se hizo una consulta previa a los vecinos, a la gente pues que habita la zona de Reforma. No hubo esa consulta, primer punto. Segundo punto, hubo una publicación poco regular, no se hizo público el proyecto a tiempo, no se permitió conocer con detenimiento precisamente el contenido técnico del proyecto. Son algunos de los puntos que planteó Ojeda Mestre esta mañana. Pues no es así, Carmen. La información del proyecto ha estado en nuestro portal desde hace meses, quizá años, desde que en la medida en que se viene desarrollando y se viene generando los productos, todos los procesos que han sido transparentes y han sido muy cuidados. Eso es lo que pues, yo te puedo decir. ¿Qué dices, Ramón Ojeda Mestre, sobre este planteamiento? Bueno, esta serie de planteamientos que ha hecho Guillermo, particularmente el tema de los autobuses. Tú dices, son viejos de hace 10 años, él dice, se están haciendo apenas y son nuevos y se están fabricando en este instante. ¿Qué dice Ramón? Creo que ambos estamos diciendo la verdad. ¿Pero cómo? Los autobuses se están fabricando efectivamente en la planta de Alexander Dennis Limited en Escocia. Son autobuses que valen 11 millones de pesos cada uno. Son autobuses con motores hechos para desempeñarse a muy baja altura sobre el nivel del mar, y el hecho de que se estén construyendo ahora no quiere decir que la tecnología no sea antigua. Tan es así. No es que sean viejos los vehículos. Mándeme. O sea, tú lo que dices es que lo que es viejo es la tecnología, no los autobuses. Se entendió que los autobuses, parecía que eran autobuses viejos. Y él dice que ya los probaron. Bueno, ¿cómo los pudieron haber probado si apenas los están fabricando? Hay una contradicción in terminis. Pero además de eso, yo invito al público, a tu auditorio, a tu teleauditorio que nos está escuchando y viendo ahorita, que abra la página de Alexander Dennis, es la fabricante de autobuses, y vea este modelo, el 500, y si encuentra el 600, cuál motor utiliza, y que nos digan en dónde están las pruebas que se hicieron de este autobús, autobús de 2 pisos, de muchísimo peso y de motor diésel. ¿Dónde están las pruebas donde se midieron las emisiones contaminantes con carga de 122 pasajeros a mediodía en junio o en diciembre o en las fechas que sean? La verdad científica está en la documentación técnica que tiene esa empresa inglesa. Fuimos a comprar allá en donde ponen el volante del otro lado, allá fuimos a comprar los autobuses donde no tienen ninguna altura de más de 2.300 metros sobre el nivel del mar en ninguna ciudad de Inglaterra, y ahí los fuimos a comprar. Bueno, yo entiendo que a veces así son las cosas, ¿no? Pero el hecho concreto es que ellos no van a poder demostrar jamás que esos autobuses son los ideales para circular de doble piso en la Ciudad de México. Pero yo le pido también a tu teleauditorio que se fijen estas imágenes que estás transmitiendo para que vean cuántas ramas de esos hermosos fresnos que tenemos en Reforma están recargadas hacia el arroyo. Todas esas las van a tener que cortar porque, mírenlas, ahí las estamos viendo, ahí está muy clara. Las van a tener que cortar porque le estorbarán a ese adefesio de 2 pisos que nos van a meter para hacernos creer que ya llegamos al primer mundo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un gran crimen ambiental, cultural, estético, urbanístico e histórico. Guillermo Calderón, ¿qué tienes que decir sobre eso? Lo que quiero decir primero del autobús, el autobús es la última tecnología, y se equivoca el doctor Ojeda Mestre al decir que es tecnología obsoleta. Es una tecnología que está saliendo hoy en Europa y en Estados Unidos. Se llama Euro 6 y tiene sistemas redundantes anticontaminantes. Eso es el primer punto. El segundo punto es que es un autobús
que ya trajimos a la Ciudad de México y que tuvo un desempeño espléndido y que además le gustó mucho a la gente, como está también dicho y demostrado en las encuestas hechas por las empresas correspondientes sobre su desempeño y sobre la satisfacción de los usuarios. Tercero, lo que es la línea 7 en Reforma es un cambio tecnológico. Autobuses viejos, obsoletos, sin accesibilidad, o por unos autobuses de muy bajas emisiones, que va a permitir la accesibilidad para personas con discapacidad, que va a permitir viajes confortables con aire acondicionado y sentados a un número muy importante de usuarios, que va a reducir los tiempos de travesía en más de 40% con lo que respecto a lo que hoy se realiza. Y pues todo eso es en beneficio de la movilidad, del ambiente, y se va a dar un mejoramiento también del espacio público y de la imagen, que seremos absolutamente respetuosos del entorno del bosque de Chapultepec, de los monumentos históricos, y por eso hemos trabajado de la mano con el INAH y tenemos las autorizaciones correspondientes para el mejoramiento de los pavimentos. En eso consisten las obras, mejoramiento de los pavimentos. Sobre este tema, déjame detener, Guillermo Calderón, director del Metrobús, en lo que se plantea en la nota informativa del propio Poder Judicial. Cuando se habla de los antecedentes de esta decisión que tomó el juez Fernando Silva, hay una parte donde se señala que hay un oficio de las autoridades del INAH en donde el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos señala de manera expresa que la avenida Paseo de la Reforma es monumento histórico por determinación de ley, por lo cual solo es factible llevar a cabo obra de mantenimiento, conservación y rehabilitación en dicha vía, y que el bosque de Chapultepec en su primera sección fue declarado monumento histórico en 1931. Así que con esos elementos y para conservar la materia del juicio, pues esta autoridad jurisdiccional resolvió conceder la suspensión definitiva en los actos reclamados, que es lo que hemos estado comentando. Así que aquí hay un tema del INAH y del tema de monumentos y zonas arqueológicas. Lo que ustedes están haciendo con el Metrobús rebasa el tema, pregunto, del mantenimiento, conservación y rehabilitación. ¿Le están agregando un ingrediente diferente a solamente mantenerla, conservarla y rehabilitarla? No, se está trabajando abajo de la banqueta en lo que es el carril confinado, Carmen. Se van a retirar una serie de mobiliario urbano obsoleto y que estorba por unos parabuses muy transparentes para albergar a los usuarios. Ese es lo que se está haciendo en Paseo de la Reforma. Por supuesto que somos sabedores, conscientes y respetuosos de la categoría que tiene el Paseo de la Reforma. Y por supuesto acudimos al INAH, que es la autoridad responsable, para tener su comentario y su autorización. Y hemos trabajado, repito, con ellos desde hace meses de la mano en todo este proceso. No hay más que trabajos de pavimento, entonces, no hay ninguna alteración al entorno, al carácter de esta vialidad que todos reconocemos como la más emblemática de la ciudad y el país. Vas a tener que cortar las ramas, perdón que te interrumpa, Guillermo, para no dejar esta parte que Ramón Ojeda puso también a la mesa. Las ramas que quedan sobre la avenida van a tener que cortarlas por la altura del autobús. ¿Qué tanto va a afectar no solamente la visión de Reforma, sino el medio ambiente? En absoluto. El medio ambiente, unas ramas no tienen impacto, Carlos, y no tienen impacto contra la reducción de emisiones, 19,000 toneladas, y que va a ser el beneficio ambiental, 19,000 toneladas menos que se dejarán de emitir. Efectivamente habrá que hacer unas podas, están cuantificadas, son 12 podas que se hacen a lo largo de Reforma y que también fueron autorizadas y serán supervisadas por la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, pues ahí está la postura de Ramón Ojeda Mestre, fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, y la de Guillermo Calderón Aguilera, director general de Metrobús. A ambos les agradezco mucho y les pido que cierren cada quien con el comentario que quiere enfatizar en esta última parte. ¿Cómo cierra Ramón Ojeda Mestre esta conversación? Yo primero saludo al amigo Calderón
y le pido nada más al auditorio que busque en internet, es lo único que les pido. Busquen las fotografías de lo que están haciendo en las banquetas, lo que están haciendo con los árboles, lo que están haciendo con toda la avenida Paseo de la Reforma, y que busquen en internet cómo son los autobuses. Si logran encontrar en la medición de emisiones contaminantes, que nos dice el maestro Calderón, que van a disminuir miles de toneladas, sí, pero no nos dice cuántas van a aumentar. Entonces, por favor, ustedes hagan la cuenta de cuánto van a incrementarse las emisiones contaminantes a la atmósfera cuando tienes 200 días al año fuera de la norma en el gobierno, en la Ciudad de México, porque así lo ha tolerado el gobierno actual. Entonces, nada más les pido que busquen los autobuses, los dichosos Enviro 600, que los busquen a ver si los encuentran en la empresa, o la empresa también se olvidó de ponerlos en su página de internet, también se olvidó de llevarlos a probar a la Altoona Pennsylvania Center. También nos está sorprendiendo con que nos traen una tecnología tan nueva, que no ha podido ser evaluada. Hay muchas contradicciones y muchos engaños. Por favor, busquen la página de internet Alexander Dennis. Bueno, pues gracias, Ramón Ojeda Mestre, por estar aquí. ¿Cómo cierras, Guillermo Calderón Aguilera, director del Metrobús, general del Metrobús? Diciendo eso, que sí, que se busque lo que significa la especificación Euro 6 en cuanto a reducción de emisiones. Recordar que el proyecto de Metrobús es un proyecto certificado y registrado ante las Naciones Unidas como mecanismo de desarrollo limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos verificado a través de organismos internacionales la reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestros corredores, y por eso podemos asegurar que en Reforma habrá una reducción efectiva neta de 19,000 toneladas de gases de efecto invernadero, que contribuirán a mejorar la calidad del aire, no solo de la ciudad, sino también a combatir el cambio climático del planeta. Que el beneficio para nuestros usuarios será en cuanto a la movilidad, 40% del tiempo menos en sus recorridos, y beneficios a la salud al estar expuestos al interior del autobús a niveles mucho menores de gases tóxicos con respecto a los que hoy están expuestos. Que el proyecto de Reforma es un proyecto de cambio tecnológico. A eso se circunscribe el proyecto de Metrobús. Cambio tecnológico, autobuses viejos por autobuses nuevos de altísimo desempeño y muy bajas emisiones, Carmen. Pues ahí está la postura de Ojeda Mestre y de Guillermo Calderón sobre este tema que, bueno, pues ahora está en tribunales. Ahora veremos qué resuelve el Poder Judicial. Por lo pronto ha habido una resolución de suspensión definitiva a la espera de que se resuelva el fondo del amparo. Y bueno, pues esto tiene materia, desde luego, así que estaremos al pendiente para seguir de cerca. Les aprecio mucho a los dos y les pido que mantengamos la comunicación para seguir de cerca esto que está en curso. Gracias, Ramón, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a Guillermo. Igualmente, gracias, Guillermo Calderón, por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen. Saludo a Ramón. A los dos, gracias. Bueno, pues ahí está. Usted escuchó estos dos planteamientos, esta serie de planteamientos a favor y en contra de este proyecto del Metrobús en nuestro Paseo de la Reforma. Bueno, pues en